Buenas noches, el día de hoy les voy a explicar cómo se miden las variables atmosféricas. Soy María José Velandia Rosso, estoy en el curso 6A de hidrología, el docente es José Espinosa. Bueno, la primera variable es la temperatura, es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto en el medio ambiente en general. Las unidades son grados Celsius, grado Fahrenheit, grado Kelvin. El cero absoluto corresponde a 273,15 grados centígrados. Acá coloqué una imagen para que nos hiciéramos idea cómo varían las unidades. Bueno, la temperatura atmosférica es el nivel de calor que existe en el aire en un punto geográfico determinado. Existen macrotérmicos, altas temperaturas, mesotérmicos, climas templados, macrotérmicos, temperaturas bajas. La temperatura máxima es la temperatura más alta que puede registrar en un día. La temperatura mínima es la más baja, la temperatura media es el promedio de las dos. Se debe tener en cuenta que estas están medidas en un mes, año o un periodo sería día. La temperatura ambiente es aquella que resulta óptima para permanecer en un lugar fresco, oscila entre los 15 grados y los 23 grados. La temperatura rocío es la temperatura en la cual se debe enfriar el aire para que el vapor de agua se condense en rocío o escarcha. Bueno, ¿cómo se instrumento, con qué se mide la temperatura? El termómetro de infrarrojos se conoció más en la pandemia, el cual es un dispositivo para la medición sin contacto en la temperatura de cuerpos. Los termómetros digitales, la diferencia en el anterior es que este sí tiene contacto con el cuerpo. El sensor de temperatura son dispositivos utilizados para aplicaciones de edificaciones para medir la temperatura de un fluido, puede ser aire o agua. La presión atmosférica. La presión atmosférica es el peso de la columna de aire que hay en cualquier punto de la Tierra. Por lo tanto, es peso por unidad de superficie. A mayor altura es menor la presión. A mayor altura, la presión será menor. Las unidades son pascales o bares. La fórmula es la densidad del fluido, la gravedad y H es que es la profundidad. ¿Con qué instrumento se mide? Los bares de mercurio, los barómetros de mercurio ya no están utilizados por toda la cuestión ambiental. Fue inventado por Torricelli y está expresado en hectopascales. El barómetro de anoire es utilizado para la navegación. Las deformaciones que sufre la caja, esto muestra si la presión aumenta o disminuye. Los barógrafos es un instrumento que sirve para registrar las variaciones de la presión atmosférica. ¿Cuál es el significado del gradiente seco? Es decir, que se enfría pero no se da ninguna energía, que no pierde energía. En cambio, el húmedo aumenta hasta alcanzar el punto de rocío y el agua se condensa en formándose lluvias y liberando el calor latente. Entonces, entre el seco disminuye, el húmedo aumenta. La humedad es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Todo lugar que tenga presencia de agua con posibilidades de calentarse y evaporarse es fuente de humedad. La hidrometría es la parte de la física que estudia las causas productoras de humedad en una atmósfera. En la atmósfera y sus variaciones, los tipos. La humedad relativa es la capacidad del aire para almacenar agua. La humedad absoluta es la masa de vapor que está representada por un volumen de aire. La humedad específica se refiere a la cantidad de humedad en peso que se requiere saturar 1 kilogramo de aire seco. El déficit de humedad es cuando la superficie terrestre no está teniendo la humedad indicada. La ley de Dalton nos dice que debemos sumar dos presiones parciales para llegar a una presión total. La presión de vapor dice que una sustancia depende de la temperatura y no del volumen. Como vemos en la imagen, hay muchas partículas en el mismo volumen, pero la temperatura es mayor. En cambio, al lado hay poquitas y la temperatura disminuyó. ¿Con qué se mide? Es un instrumento que el giljómetro es un instrumento que se utiliza para medir el grado de humedad. Y el micrómetro permite estimar la temperatura del aire, humedad relativa, etc. El viento es el movimiento de corriente de aire en relación a la Tierra, siempre es producido por el movimiento de la rotación de la Tierra. Se mide en metros por segundo.
Bueno, la rosa de los vientos, la rosa de los monstruos muestra la distribución de la velocidad y la dirección del viento en cualquier punto seleccionado. Normalmente tiene los puntos cardinales. El viento dominante son las tendencias de dirección del viento con la velocidad que más sobresalga en una dirección. La escala del almirante Berthold, la escala del almirante Berthold oscila entre los 0 a 12 para la medición. Fue establecida por Francis Berthold. El instrumento, el anómetro, podemos observar que este está en el edificio Calatayud. Entonces, mide la velocidad del viento. Los instrumentos de medición. Los instrumentos de medición, como primero, tenemos la precipitación, la cual es la forma en la que el agua líquida llega a la atmósfera en forma de lluvia, agua, nieve o nieve. Las unidades son milímetros, litros litros por metro cuadrado. El pluviógrafo tiene la función de registrar en un gráfico la cantidad caída en un periodo para determinar cuánto llovió ese día. El pluviómetro es un aparato que sirve para medir la cantidad de precipitación durante cierto tiempo. La evapotranspiración es la combinación de dos procesos, la evaporación y la transpiración. Las unidades son centímetros mes, milímetro día, pulgadas día. Los métodos micrometeorológicos estima la evaporación en cortos intervalos, menores a 30 minutos. El método físico indica la temperatura efectiva. Este método solo se utiliza como criterio de evaluación y no como algo así llevadero. La radiación solar es la energía emitida por el sol. Se propaga en todas las direcciones. Las unidades está en vatios por metros cuadrados. La radiación solar incidente, la radiación perpendicular a los rayos del sol que esto es recibido por un módulo hace el seguimiento a la perfección del sol. Y la radiación global es cuando llega a la Tierra, específicamente sobre una superficie horizontal que es el suelo. La relación reflejada es cuando se reflectan los rayos del sol sobre una superficie que puede ser el agua. La relación neta es el equilibrio entre la energía absorbida y reflejada emitida por la superficie terrestre. ¿Con qué se mide? El helígrafo se trata de un aparato que se emplea para medir la insolación que llega a la superficie terrestre. El piranómetro es el instrumento para medir la radiación solar que incide sobre la superficie plana. Como acá podemos observar, el piranómetro tiene unas paticas que se enterran al suelo. Gracias.